Si invertimos, a ver si sabéis leerlo al revés. Yo soy. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Bien, pues, ¿qué nos dice esta palabra? Nos dice que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es suficiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y Dios llama y envía. Estos han sido los 4 temas que hemos tenido durante estos días. Dios no cambia, Dios es suficiente, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y Dios llama y envía. Y hoy tenemos yo soy, tiene la última palabra. ¿Nos ha pasado a veces que en una conversación alguien dice, tengo la última palabra? La última palabra es mía. Yo me reservo la última palabra. La verdad es que yo tengo muy claro quién tiene la palabra. En mi casa. La última palabra en mi casa y fuera de mi casa la tiene Sara. Como tiene que ser. Con que no hace falta que yo diga, ¡ey! Que yo tengo mi última palabra. No, ya lo tengo muy claro, muy claro. Soy sumiso, obediente. Bueno, pero en tu vida, en nuestra vida, en nuestra historia, en tu historia, en el futuro, ¿quién crees que tiene la última palabra? Según quién la dice, quién dice estas 2 palabras, yo soy, tienen un poder extraordinario. Fijémonos simplemente en un pasaje que escribió el evangelista San Juan. Evangelista San Juan, en el capítulo 18, encontramos esta palabra, yo soy. Es que de por sí ya tiene poder, tiene autoridad absoluto. En el capítulo 18 del Evangelio de San Juan encontramos el momento en que Jesús va a ser prendido, va a ser arrestado. Y se nos menciona que, venían todos a buscar, los fariseos, sacerdotes, los soldados, a buscar a Jesús. Y en este versículo 5 dice, primero dice, Jesús dice, sabiendo estas cosas, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Pero aún más, dice, y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué poder tan extraordinario tiene esta palabra? Dios mismo, Dios mío, Dios mismo actuando, diciendo, soy el todo soberano, el auténtico, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Yo soy, no hay otro. Absolutamente. Retrocedieron y cayeron en tierra al oír aquellas palabras. En los evangelios Jesús no solo habló a multitudes, a líderes. Muchas veces su palabra es más poderosa en la vida de personas sin nombre, gente común, invisible para la sociedad, pero jamás invisible para Dios. Nuestro primer punto que tenemos en esta mañana es yo soy, tiene la última palabra sobre nuestra vida. Había una mujer, no sabemos su nombre, no tenía ningún cargo religioso, no la vemos dando discursos, ni siquiera conocemos su procedencia ni raza. Solo sabemos lo que los evangelios nos han dejado de ella.
Por ejemplo, si buscamos el Evangelio de San Marcos, lo encontramos en 3 evangelios este hecho. Evangelio de Marcos, capítulo 5, podemos leer este relato que se nos menciona. Capítulo 5, versículo 25. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se sacó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años perdiendo fuerzas, 12 años perdiendo dinero, 12 años perdiendo la esperanza. Para la ley era una mujer impura. Para la sociedad estaba excluida. Para los médicos era un caso perdido. Pero Jesús pasaba cerca. Ella no tocó su rostro, el rostro de Jesús. No pidió audiencia para hablar con él. No levantó la voz, solo tocó el borde de su manto. Y cuando todos pensaban que ese toque no significaba nada, Jesús se detuvo, paró y dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La enfermedad de aquella mujer, la enfermedad y la muerte, le hablaron por muchos años, cada día. Le decían, así terminará tu historia. Nadie se acordará de ti, nadie notará que faltas. Pero Jesús tuvo la última palabra para aquella mujer. Qué triste es que en una reunión en la cual todos han sido citados para estar presentes, que cuando empieza la reunión, el encuentro, nadie dice, ¡hey! Vamos a esperar que falta Paco. ¿Sabéis algo de él? Aquella mujer anónima, de la cual no sabemos su nombre, no pasa desapercibida para Jesús. Jesús conoce cada uno de nuestros nombres, nos conoce personalmente, conoce a cada uno de los niños que hemos tenido aquí delante y oramos por ellos, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los fortalezca, para que algún día cada uno de ellos crea en Él. Tenemos que seguir orando por nuestra iglesia, por los niños de nuestra iglesia. Tenemos que orar por los jóvenes. Es verdad, no somos una iglesia actualmente que tenga muchos jóvenes, pero si como iglesia oramos para que se conviertan, que estos niños crezcan, sean jóvenes, pues seamos una iglesia fuerte para cara al futuro. Y así por las personas adultas, mayores, tenemos que orar unos por otros. A veces no conocemos su nombre, pero Jesús sí conoce cada uno de nuestros nombres. Isaías 43, versículo 1.
encontramos esas palabras que dicen, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué hermoso es reconocer que Dios nos redimió, que puso un nombre y que somos de Él. Segundo punto que vamos a encontrar. Yo soy tiene la última palabra sobre nuestra historia. Lucas capítulo 22. Encontramos un texto que puede parecernos pues lamentable, porque ocurrió en un momento muy trágico en la vida de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuegos en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al frente en el fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él, con Jesús. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cantare, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las palabras que quiero referirme es, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. En esta historia, Pedro no estaba predicando el Evangelio, no estaba orando, ni siquiera estaba pescando. Él estaba fallando a su maestro, a su Señor. Negó conocer a Jesús, al que había prometido morir por él. Y no lo negó una sola vez, sino lo negó 3 veces. Y cuando el gallo cantó, no hubo un rayo cayendo del cielo, ni fuego que consumiera a Pedro. Tan solo, una mirada. Vuelto al Señor, miró a Pedro. Jesús miró a Pedro. Una mirada que no decía, te lo dije, ya te avisé, yo te advertí, sino una mirada que decía, aún no he terminado contigo. Pedro salió y lloró amargamente, pero el fracaso habló demasiado pronto, porque días después, en una playa, comiendo pan y pescado, Jesús volvió a mirar a Pedro. Y leemos aquellas palabras que encontramos en el Evangelio de Juan. Capítulo 21, versículo del 15 al 17. Allí estaban todos reunidos, algunos. Jesús había sido crucificado, había resucitado y se presenta a ellos. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas
más que estos? Le respondió, sí, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús preguntó, ¿me amas? 2 veces a Pedro, y él respondió, te quiero. En el original Jesús le pregunta a Pedro esa palabra, amor, amar, agapao. Y Pedro responde, te quiero, fileo. Al final Jesús le pregunta, ¿me quieres? En lugar de ¿me amas? Aceptando al fin y al cabo la condición de Pedro, con ese te quiero. Desde entonces Jesús le confía una gran misión a Pedro, restableciendo ni más ni menos las 3 veces en las cuales él fue negando a Jesús. En la historia de Pedro encontramos que por 3 veces él le niega, pero por 3 veces Jesús le restablece. La vida e historia de Pedro no tuvo la última palabra. Fue Jesús que confió en él y le dijo, apacienta, cuida el rebaño, cuida las ovejas. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Jesús es inmensa, es incalculable. No importa nuestra condición, no importa nuestra historia pasada. Dios puede transformar nuestras vidas totalmente. La historia de Pedro puede ser tu historia, puede ser nuestra historia. Jesús le acepta tal y como es. Jesús nos acepta tal y como somos cada uno de nosotros. Y Él hará grandes cosas por medio de ti. Dios tiene una historia, nuestra historia preparada para cada uno de nosotros. Pero también el Yo Soy tiene la última palabra sobre nuestro futuro. Vamos ahora a referirnos al texto que hemos leído al principio del Evangelio de Mateo, en el cual encontramos aquellas palabras de Jesús refiriéndose ni más ni menos hacia el fin del mundo. ¿Qué acontecerá? ¿Qué ocurrirá? Y podemos leer en el capítulo 24 de este Evangelio estas palabras. Dice así, y estando en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, no estaba hablando a la gran multitud, sino estaba hablando directamente a sus discípulos, los cuales le hacen esa pregunta. La pregunta que ellos es una pregunta profunda y sigue siendo una pregunta actual también hoy en día. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Nosotros también
podemos hacernos esta pregunta, o nos hacemos más de una ocasión esta pregunta. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo pasará? Cuando a veces escuchamos sucesos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que se describen en este capítulo, sucesos tan actuales que se van citando en este texto. Pero Jesús no les da fechas, no les da días, sino simplemente les da acontecimientos que van a ocurrir, que vendrán. El primero que encontramos son los de versículos 4 al 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El primer peligro no son las guerras que menciona Jesús ni las catástrofes, sino el engaño espiritual. Habrán voces piadosas, mensajes que parecen verdad y falsos testigos. Así que cuidado porque hacia el fin del mundo acontecerá todo esto. Tenemos que estar arraigados, cimentados, realmente, pues, conociendo la palabra de verdad, la doctrina, la verdadera doctrina, el Evangelio que se nos ha dejado. Una fe superficial no resiste en los tiempos malos, no resistiría en los tiempos difíciles. Así que lo primero que les advierte a sus discípulos es la parte espiritual. Cuidado con vuestra parte espiritual. Debemos de estudiar la palabra. Tenemos opción de nuestra iglesia, pues por las mañanas, a las 10 de la mañana, de juntarnos para aprender más de la palabra. Tenemos el culto de oración, que también hacemos estudios de la palabra. Y luego hay muchos medios para estudiar la Biblia y conocer profundamente la doctrina, para que nadie nos engañe, ya que dice, vendrán falsos cristos. Segundo advertencia que dice que ocurrirá, versículos 6 al 8, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Son como dolores de parto, el texto, la idea. Realmente dolores intensos, pero que anuncian un nacimiento, no una muerte. El caos no significa abandono de parte de Dios. Él sigue estando en el trono. Yo no lo he experimentado, por suerte, pero sé que esta idea es la misma de aquella mujer que va a dar a luz. Dolores de parto. Así que oiréis de guerras y rumores de guerras, hambres y pestes y terremotos. Esto será principio de dolores. Pero sigue mencionando el texto, el 9 y el 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Qué fuerte este texto. La fe será probada. No todos resistirán, pero Dios perseverará a los suyos. Los que están en mi mano, nadie los puede arrebatar de mi mano. Yo conozco tu nombre, he puesto tu nombre, tú eres mío. Ser cristiano no es fácil, no será fácil.
La verdad es que nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo en una zona del mundo, de las pocas zonas del mundo, en que podemos estar relativamente tranquilos en este sentido. Pero dice que vendrán momentos de tribulación y unos se entregarán unos a otros. Versículo 11 y 12. El amor de muchos se enfriará, se nos menciona. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Poco a poco dice que se enfriará el amor. La rutina. Pecado normalizado en nuestras vidas. Miedo que vence a la esperanza. Este es un llamado a cuidar nuestro corazón. No dejar de amarnos. Somos una iglesia que se ama, y eso se nota, se palpa. Una iglesia que nos amamos unos a otros, pero no dejemos de amarnos, porque ese será uno de las realidades que ocurrirán al final del tiempo. El amor de muchos se enfriará. Así que debemos de mantener ese fuego, no dejar que esa llama se apague, ir alimentando ese amor uno por otro. Dios te ama. ¿Y por qué no se lo dices al que está a tu lado? Dios te ama, yo te amo. Juan, Dios te ama, yo te amo. No podemos perder ese calor, ese fuego que necesitamos mantener. El fin no comienza con persecución, se nos mencionaba, sino con una indiferencia espiritual, una frialdad espiritual. Versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuán difícil es mantenernos perseverantes en la oración, perseverante en nuestra presencia en la casa del Señor, perseverante en lo que hacemos diariamente, quizá un tiempo de reflexión personal en nuestras casas, de oración, de acordarnos unos por otros, por los que están delicados de salud, por los que se enfrían espiritualmente. Todos padecemos gripe espiritual. Y podemos orar unos por otros. No importa que seamos el más fuerte o el más perfecto. Lo importante es ser perseverante. Dios llama a ser fieles constantemente. Y por último encontramos este versículo, que es un versículo promesa. Una promesa que se está cumpliendo hoy en día. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La verdad es que estamos viviendo en un tiempo en que tú pones un mensaje en la red, lo pones en esa nube, y esa nube parece que englobe todo el mundo entero. Todo el mundo entero. Pones en la nube aquí, en la parte suroeste de Europa, y esa nube se transmite al este o al sur, no sea de Australia. El Evangelio se está extendiendo por todo el mundo. El testimonio a todas las naciones, dice el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No sabemos el día ni la hora. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo acontecerán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Y él no dio respuesta, no dio fecha, no dio lugar el momento en que será. Antes del fin
el cual crecerá mucho el Evangelio, pero crecerá la gracia y abundará la gracia. La luz no será apagada, ni mucho menos. Hay un avivamiento mundial, espiritual. Hoy en día, cristianos en países donde la fe es perseguida, continúan compartiendo el Evangelio en secreto. Su perseverancia demuestra que el mensaje de Jesús no se detiene, avanza, avanza. Y esa es la promesa que tenemos en este versículo 14, palabras de Jesús, palabra de Jesús. Así que Dios tiene la última palabra. La última palabra en tu historia, en nuestras vidas. Yo no sé si os ha pasado que a veces nos olvidamos de lo que aconteció hace unos años. Una festividad, un acontecimiento, un lugar que fuimos a visitar, unas vacaciones. Nos olvidamos. Pero gracias a que tenemos, a veces, no sé si tenéis vosotros un álbum de fotos. Mi esposa me ha traído el álbum de fotos de hace 40 años. Mirad, pone aquí año 60-70, 1960-70. Y bueno, la verdad es que las fotos son muy antiguas. Las primeras en blanco y negro. Ah, mira aquí. Pero si no fuera por el álbum de fotos, yo la verdad es que ya no recuerdo, me olvidaría de lo que hicimos o aconteció, dónde fuimos, dónde estuvimos de vacaciones, con quién está, cuál fue el cumpleaños, hasta de las personas que nos olvidamos. Así que tenemos que, para conocer nuestra historia, tenemos que, en un sentido, recurrir a este álbum de fotos para ver la historia de la Iglesia. Hay muchas fotos de la Iglesia, hay muchas fotos de muchas personas, de sucesos. Hacemos un anuario cada año para recordar lo más trascendente del año. Ahora, ¿cuál es nuestra historia? Nuestra historia está escrita aquí. Dios ha escrito nuestra historia en su palabra. Para saber nuestra historia, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Confiar en la palabra de Dios, sus promesas, lo que Él ha dicho, lo que hará con nosotros. Aquella mujer que nadie la conocía, que llevaba años sufriendo esa enfermedad, tenía historia en su vida, una historia en su vida. Pedro también tuvo su historia en su vida y fue transformado, fue cambiada. Nuestra historia también, si leemos la Biblia, será transformada, será cambiada. Dios siempre tiene escrito el último capítulo de nuestra vida. Él creó, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Al final también Él permanecerá. Dios permanecerá. Jesús dijo, o mejor dicho, Jesús no dijo, todo te irá bien, sino que dijo, yo estaré contigo, perseverad, perseverad. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. En toda tu historia yo estaré contigo. El final no termina con oscuridad, ni mucho menos, sino termina con una victoria. El futuro, nuestro futuro, no termina con oscuridad, sino termina con victoria. Porque el yo soy es el principio, el presente y el que tiene la última palabra. A la luz de estos acontecimientos, muchos de los cuales se dan hoy en día, ¿cuándo crees tú que será el fin? ¿Estás preparado para cuando esto llegue? ¿Estás preparado delante del Señor para cuando esto acontezca? El fin llegará. A lo mejor nosotros no lo vemos porque ya nos ha llegado antes. Dios te está buscando, Dios nos busca.
Busca a Dios, acércate a Él. No te avergüences de creer en Jesús. Cristo, Jesús murió por ti y por mí. Jesús quiere transformar nuestra vida, quiere modificar nuestra historia, quiere cambiar aquello que haya que cambiar. Y sobre todo Jesús tiene la última palabra. Solo Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, sobre nuestro futuro. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él, porque con Él estamos seguros, totalmente seguros. Dios, Jesús nos espera. Así que yo soy. Al revés, yo soy y seré siempre, siempre. Yo soy, podemos confiar en nuestro Dios. Dios os quiere, yo también. Nosotros también te queremos. Y ahora primero vamos a cantar una canción y después tomaremos la Santa Cena.